Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están? Buenas noches, maestra, ¿todo bien? Bueno, déjenme nada más les proyecto aquí la presentación y empezamos. Muy bien. Ahora vemos menos conectados, pero yo creo que ya es hora suficiente para quienes sí se van a conectar en esta clase y para quienes no, pues no hay problema, la ven grabada igualmente y la suben a las plataformas. Nada más nuevamente ya para cerrar con este tema, ¿alguien más ha tenido inconvenientes con las clases que no les aparezcan o ya les aparecen a todos las anteriores? Por mi parte, ningún problema, profesora. Buenas noches. Ok, muy bien, qué bueno. Entonces ya se resolvió ese tema. Bueno, pues entonces vamos a empezar con el tema de hoy para que no se nos haga más tarde. Y hoy vamos a ver, como ven en pantalla, la filiación y sus formas, que son filiación matrimonial, filiación extramatrimonial y filiación adoptiva. Y vamos a empezar con su opinión. Tengo para ustedes una pregunta que es, para ustedes, así lo que se les ocurra, ¿qué es filiación? ¿A qué les suena o si alguno ya sabe el concepto? ¿Me puede decir qué significa para ustedes la filiación? A ver, Areli. Pues estoy pensando, bueno, en el trabajo lo vemos más como afiliación, no sé si sea sinónimo de filiación, pero es como asegurar, en este caso, pues al esposo o al concubino o en su caso a los hijos. No sé si tenga relación, Sí, las dos palabras. sí tienen relación, no son lo mismo, pero tienen relación porque por la filiación, sin A, es que se lleva a cabo la afiliación. Ahorita lo vamos a ver. A ver, Michelle. Bueno, yo lo entiendo como un enlace entre personas o entre nosotros con una institución. Así es. Sí, las dos respuestas son correctas y se complementan entre sí, ya que la filiación es el vínculo jurídico que une a una persona con sus padres, ¿verdad? Está relacionado a los papás y los hijos. Es el vínculo que une a padres e hijos, básicamente. Pues ya dicho un poquito más extenso de ese vínculo, pues surgen derechos, como es muy común que lo sepamos o lo escuchemos, que son los alimentos, pensión alimenticia, escuchamos por ahí, herencia, derechos sucesorios y apellido, ¿verdad? Obviamente cuando naces es uno de los atributos de la personalidad, la afiliación, porque tienes derecho a tener un nombre y un apellido, una familia y también se generan o surgen derechos, como ya lo decía, alimentos, manutención y educación. Entonces es un tema muy importante de comprender porque de ahí se segregan muchos de los derechos y atributos de la personalidad que tenemos como humanos. Y bueno, pues de ahí parte la importancia de conocer el tema, porque tenemos que entender los derechos y las obligaciones que nacen del parentesco, o hablando más específicamente de la afiliación. Y bueno, como les decía, la afiliación representa uno de los atributos esenciales de la personalidad, ya que sin la afiliación o sin este atributo, pues la ley no reconoce a alguien como hijo o hija de otra persona, de unos progenitores específicos. Y pues esto permite que se tenga acceso a nombre, a nacionalidad, que es otro atributo de la personalidad, y la protección del Estado y a los derechos que ya comentaba. Entonces, pues siempre tiene que haber el reconocimiento formal de la afiliación.
Y bueno, hay diferentes tipos de filiación, ahorita lo vamos a ver, y diferentes tipos de parentesco. No es lo mismo parentesco que filiación. El parentesco pues habla en general, pueden ser parentesco entre hermanos, entre tío y sobrino, entre abuelos y demás, ¿no? Los diferentes grados de parentesco que los mencionaba en la clase de la familia, pero la filiación es específicamente padres con hijos, nada más. A eso se limita. Ujú. Déjenme, le doy a la siguiente. Y bueno, esto es lo que comentaba, nada más dividido ahí en una tablita, una especie de tabla. Les decía que la filiación es el vínculo jurídico fundamental entre padres e hijos, que establece una relación de parentesco y que genera pues derechos y obligaciones que son recíprocas. En otra clase veremos este tipo de derechos y obligaciones porque las deben de conocer, aunque no vayan a ejercer como abogados, hay que conocer esta normativa porque es aplicable al ejercicio de su profesión también. Que hay obligaciones de padres a hijos y de hijos a padres. Una muy básica es la pensión alimenticia o los derechos alimentarios, ¿verdad? Como hijos tenemos derecho a recibir de nuestros padres alimentos, que ya les comentaba en la clase de la familia también cuáles son estos alimentos, no es comida, sino que es vestimenta, recreación, atención médica, educativa, varios elementos, ¿no? Básicos. Pero también como tenemos este derecho de recibir estos alimentos, como ejemplo, también tenemos la obligación de dárselos a nuestros padres cuando ellos los necesitan. Ya se hablará de ello más adelante, pero es para que lo tengan en mente, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablaba Areli de afiliación, pues como les decía, uno de los elementos que contienen los alimentos es la atención médica. Entonces, pues supongo que han visto que los papás, pues básicamente dan de alta en el IMSS, por ejemplo, a sus hijos, ¿verdad? Cuando son pequeños, son menores de edad, pero también cuando los hijos ya son trabajadores y sus padres no están dados de alta en una institución de seguridad social, pues lo pueden hacer los hijos. Entonces, de esta manera que vemos que los derechos y las obligaciones son recíprocas. Y esto nace de la afiliación. Y bueno, aquí viene el término técnico, perdón, que es el estado civil que una persona ostenta por el hecho de su nacimiento o mediante un acto jurídico específico que determina su relación de descendencia respecto a otros individuos. Vemos aquí en este concepto que habla de el hecho de su nacimiento o de un acto jurídico específico, porque recordemos que hijos no son solamente pues quienes nacen, ¿no? De los progenitores, sino aquellos también que su filiación resulta de una adopción, que ahorita es precisamente lo que vamos a ver. Y déjenme ver qué más les digo de aquí. Mm, mm, mm. Bueno, sí, eso ya también ya se los comenté. Entonces vamos a avanzar. Bueno, antes de ver el marco normativo, que es muy importante que lo conozcan, como en el tema anterior que les comentaba, yo sé que ustedes son estudiantes de administración y a lo mejor este tema suena un poquito también dirigido a estudiantes de derecho, pero no es así. También tiene impacto social, familiar y administrativo. O sea, se ve en trámites, en empresas familiares o empresas aunque no sean familiares, en herencias, en sucesiones, en afiliaciones médicas como la respuesta de Areli. Entonces, es muy importante que ustedes también conozcan este tema de manera integral, vaya. Y para esto, para que un poquito lo aterricen, tengo un caso práctico para ustedes y quiero que me contesten algunas preguntas. Primero les voy a hacer una, ahorita antes de ver el tema completo, y al final les voy a hacer algunas otras, como la dinámica de la clase anterior, ¿verdad? Primero ahorita con lo que a ustedes se les ocurra me van a contestar la primera pregunta y al final ya con lo que hayamos expuesto en clase, ¿verdad?
Todas las respuestas son válidas y vamos a complementarlas. Y aquí les va el caso. Es la empresa Las Manzanas, SADCB, fue fundada por el señor Omar Rodríguez. Al fallecer esta persona, hay duda, por ejemplo, no sé, si ustedes son los administradores de esa empresa o los gerentes de recursos humanos o cualquier puesto que tenga la responsabilidad de decidir lo que ahorita les voy a preguntar, existe la duda de quiénes son sus herederos legítimos y por lo tanto, quiénes podrán quedarse con la administración y las acciones de la empresa. Y aquí les va. El señor Omar tuvo la siguiente familia. Su primer hijo es Carlos, que nació dentro del matrimonio de Omar con la señora Claudia. Ahí les va, pongan mucha atención. Luego, el hijo número 2 es Fernanda, que nació bueno, es una hija que Omar tuvo con otra persona, con otra mujer, fuera del matrimonio, pero sí la reconoció en el registro civil. Y la hija número 3, Valeria, que es una niña que fue adoptada legalmente por Omar y por Claudia hace 10 años. Entonces aquí la primera pregunta es, ¿quiénes van a poder quedarse con la administración y las acciones de la empresa? Dado los 3 hijos que les comenté, su filiación fue resultado de diferentes situaciones de hecho. Entonces, con lo que les dije, ¿quién quiere responder la pregunta? Acuérdense que todas las respuestas son válidas porque no hemos visto el tema. O sea, de aquí quiero nada más ver ustedes más o menos qué tan relacionados andan con el tema y que dar pie a las siguientes explicaciones. ¿Alguien que quiera contestar? Maestra, la niña número 3 era del primer matrimonio. La 3, Valeria, no, ella fue adoptada por Oh, Omar y por Claudia. bueno, en mi pensar, no sé, yo creo que los 3, de hecho, puesto que los 3 estaban registrados y aceptados como hijos, y la afiliación, pues, nos está hablando de que el hijo, entre hijo y padre, pues ya el hijo recibe ahora sí que los beneficios de parte del padre, siempre y cuando esté registrado Ok, legalmente. ¿Y usted ok. cree que mencionó que los 3 están registrados? Así es, los 3 están registrados. Bueno, Eh, no les voy a a dar ver, todavía su retroalimentación. Ok. la respuesta correcta. No les voy a decir si está bien o está mal lo que contestó Marta, pero se los voy a decir al final. Al final nos vamos a dar cuenta, es algo muy sencillo, pero quiero saber si alguien tiene una respuesta distinta a la que comentó la compañera o están de acuerdo con lo que ella comentó. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Eh, yo difiero un poquito de la compañera, digo, también quizás hablaré un poco de la ignorancia, ¿verdad? Pero del último tema que tuvimos de las, del matrimonio con de relación, de hecho, creo que se centra más, o sea, en la relación que se tiene solo con la pareja. Más sin embargo, creo que este nuevo concepto que vamos a manejar ahorita, la filiación, se centra más en los hijos, por lo que creo que el derecho del hijo que va a tener mayor, pues vaya que va a poder ceder, le van a poder ceder las responsabilidades. Creo que es el hijo matrimonial, o sea, el que es hijo propio de las parejas, ¿no? Ok, muy bien, pues nos quedamos con las 2 respuestas, las 2 son válidas y más adelante ya casi para finalizar o para finalizar vamos a ver cuál es la respuesta aplicable. No hay respuestas correctas, pero aplicables de acuerdo a la legislación y la interpretación de las normas que ahorita vamos a ver justamente. Entonces al final lo revisamos. Y bueno, partiendo de esto, hay que conocer, como les decía, es muy importante que conozcamos el marco normativo de este tema, porque si no lo conocemos, no lo vamos a comprender en su totalidad
Vamos a hablar desde la teoría, desde las opiniones de los autores, pero como profesionistas hay que fundamentar las respuestas, las soluciones, las normas internas, por ejemplo, en las empresas que establezcamos, ¿verdad? Para eso hay que conocer la normativa aplicable en el lugar en donde nos desempeñemos, porque puede variar. Entonces, vamos a ver que en México, en el país, pues existe el Código Civil Federal, ¿verdad? Ahí establece en sus artículos 360 al 389. Y pues nos vamos ya más específicamente a las disposiciones del Código Civil de Nuevo León, del Estado, que lo contempla en los artículos 324 al 353. Y esto pues es fundamental para regular cómo se establece, primero cómo se origina, ¿verdad? Cómo se origina y cómo se establece el parentesco. Y de ahí los derechos y las obligaciones que surgen que emanan de esta figura jurídica. Y pues, como les decía, es básico que lo conozca cualquier profesionista, independientemente si es derecho o es administración o es contabilidad o es específicamente recursos humanos, que hay una carrera específica para ello. Si es psicología, cualquier carrera es imprescindible que se conozca el fundamento, principalmente la familia, ¿verdad? Y la afiliación que da origen a ella, que es una de las principales instituciones jurídicas en el país, pero pues más ustedes, ¿verdad? Entonces, vemos aquí los artículos que lo establecen. Yo los invito a que los revisen de manera detallada. No es el efecto de la clase como tal, conocerlos uno a uno, pero sí hay que establecerlos porque en ellos se manifiesta todo lo que vimos en clase, todo lo que vamos a ver. Desde el concepto a manera de artículo, cómo se origina la afiliación, los tipos de afiliación, los derechos y obligaciones que se generan a partir de ella y muchas respuestas a casos específicos. Entonces sí hay que revisarlos. Yo los invito a que revisen los del Código Civil del Estado y también, no sé si ustedes en su trabajo también ejerzan para otros, en otras o para otras entidades federativas. Entonces, para eso pues hay que revisar la normativa específica del lugar en donde lo desempeñen. Y es importante conocer lo que establece el Código Civil Federal porque existe algo que se llama supremacía de ley. Y esto aplica cuando alguna de las normativas específicas de los estados o de los municipios no contemplan alguna norma o las normas que contemplan tienen algunos huecos o lagunas, se recurre a la siguiente ley que está por encima de ellas para poder aplicarlo. O bien, si no beneficia a nuestro usuario la normativa que se aplica en el estado, podemos recurrir a la norma que sea suprema, que sea superior a esta que estamos aplicando, ¿verdad? Pero también eso lo veremos más adelante. Y bueno, como ya hemos mencionado en los temas anteriores, se los digo muy repetidamente, la Suprema Corte juega un papel que es fundamental. ¿Por qué? Porque esta subraya el interés superior del menor, que ha sido una figura que hemos estado mencionando en los temas anteriores porque es de hacerla prevalecer, de darle la importancia que tiene y la superioridad que tiene la infancia, ¿verdad? Entonces, en materia de filiación también juega un papel fundamental la Suprema Corte, ya que ha establecido algunos criterios en donde se aplica, como les decía, una norma más favorable o más benéfica a los menores y a los hijos en general. Ahorita, como la respuesta que nos daba Vladimir específicamente tiene razón, este tema se especifica o su objetivo versa más sobre los hijos que sobre las parejas como tal, en la relación de los hijos con los papás. Y pues en la mayoría de los casos son temas que se tratan en hijos menores de edad, entonces por eso es clave los criterios que ha establecido la Suprema Corte en relativos al interés superior del menor. Y de la misma manera vamos a mencionar otra vez el principio de la igualdad
consagrado en el artículo cuarto constitucional y en el artículo 338 del Código Civil del Estado. ¿Por qué mencionarlo tanto y por qué mencionarlo en cada tema? Pues porque además de ser un principio básico, es uno de los pilares fundamentales en el derecho civil y aún más en el derecho familiar, como se los explicaba en la clase anterior. Hay que tener una actitud de derechos igualitarios para poder pues tratar este tipo de temas que son tan delicados porque estamos tratando con grupos vulnerables como lo son los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces es importante que todas las decisiones que tomemos sean con base en el principio de igualdad, ¿verdad? En la clase anterior veíamos el principio de igualdad en relación a hombres y mujeres, ¿verdad? Para la formación de las figuras análogas al matrimonio. Aquí vemos el principio de igualdad en cuanto a los menores. Y esa es una pista para la respuesta que les pedí ahorita con el caso práctico que les mencioné. Hay que responderlo bajo el principio de igualdad. Y bueno, ahora sí, vamos a desglosar el tema con las formas de filiación. Primero tenemos la filiación matrimonial. Esta es muy sencilla, su nombre la describe. Se configura cuando un hijo nace dentro del matrimonio, de un matrimonio legal o de un matrimonio válido, según la teoría. Es decir, pues en palabras más simples, cuando los padres están casados entre sí al momento del nacimiento. Por ejemplo, un matrimonio tiene un hijo y automáticamente la ley reconoce a ambos como sus padres, o sea, de manera automática se reconoce la filiación y de manera formal. Y esto, pues, este tipo de filiación o esta forma de filiación facilita los trámites y da un poquito más de seguridad jurídica porque se hace de manera instantánea, ¿no? Al ser nacido dentro del matrimonio. Esto hablando de trámites administrativos, ¿verdad? Nada que ver con derechos, porque recordemos otra vez, hay que juzgar y hay que hablar y solucionar desde el principio de la igualdad. Entonces, nada más para temas administrativos. Y bueno, el Código Civil de Nuevo León establece que se presume la paternidad cuando el nacimiento ocurre entre 180 días después del matrimonio y 300 días después de su disolución. En cuestión de derechos humanos y de discriminación o principio de igualdad otra vez, este plazo de 180 días después del matrimonio, pues yo creo que en la actualidad no es tan aplicable, pero pues todavía a la legislación de Nuevo León y a la legislación del país en general le falta un poco actualizarse. Yo creo que debería de establecer que los hijos nacidos dentro del matrimonio, independientemente si es un día después del matrimonio, ¿no? No es como que vivamos en una sociedad en donde te casas y ya hasta que tienes 180 días después te embarazas o tienes un hijo, ¿no? No es respuesta a la realidad social que tenemos hoy en día, pero pues así lo establece la legislación. Y habla también de 300 días después de su disolución. O sea, aunque se hayan divorciado, si el hijo o hija nace dentro de los 300 días posteriores a este divorcio o disolución matrimonial, se sigue presumiendo de manera inmediata que es hijo nacido dentro de este matrimonio. Y bueno, esto da certeza jurídica de alguna forma y basta la presentación del acta de matrimonio para inscribirlos en el registro civil del Estado. Esto, como les decía, es una formalidad que agiliza los trámites y garantiza que los menores obtengan una acta de nacimiento sin que se retrase o sin que se pidan otros requisitos. Únicamente con el acta de matrimonio de los progenitores ya se establece la filiación y surte efectos de manera inmediata. Bueno, como segunda forma de filiación tenemos la filiación extramatrimonial, que bueno, su nombre también la describe.
Se establece cuando el hijo nace fuera del matrimonio, es decir, cuando los padres no están casados al momento de su nacimiento, tal y como su nombre lo dice. Para esto no surte efectos de manera inmediata como lo es la filiación matrimonial, sino que se requiere de un reconocimiento voluntario o judicial para poder generar este vínculo filial. Por ejemplo, si una pareja de novios tiene un hijo, el papá lo reconoce en el registro civil, ahí hay una filiación extramatrimonial. Aunque sean pareja, pues no están unidos en matrimonio formalmente o legalmente, entonces se considera que es una filiación extramatrimonial y se requiere, como les decía, de un reconocimiento voluntario, como es en el caso de este ejemplo, porque el papá, el novio, comparece al registro civil a pues registrarlo como su hijo. Ahí es donde se genera el vínculo, no al momento del nacimiento, como en la forma anterior. Em, y bueno, como les decía, el reconocimiento voluntario, que es la primera forma de reconocimiento, se formaliza con el acta de nacimiento, precisamente porque el papá o la persona que lo reconozca como su hijo, pues está compareciendo a manifestar que quiere reconocerlo como tal. Se puede también en algunas entidades federativas mediante escritura pública, en un testamento, en una confesión judicial. Son casos muy específicos que sí se han dado, que por ejemplo en este ejemplo precisamente que les doy, pues a lo mejor cuando se enteró el papá, el novio, que la novia estaba embarazada, en el transcurso del embarazo, pues no sé, tuvo una enfermedad, sabía que iba a fallecer antes de que el hijo o hija naciera y a través de un testamento establece que quiere que se le reconozca como su hijo. Entonces ahí también se da un reconocimiento voluntario, esto a través de un testamento dentro de una escritura pública y o de una confesión judicial, pues también vas ante un juez, haces un procedimiento correspondiente y se reconoce como hijo, pero antes del nacimiento. Esto no todas las entidades federativas lo permiten. En Nuevo León se permite a través del testamento, pero no se da tanto. Es muy poco común, pero sí se puede. Y en caso de que no se haga a través de un reconocimiento voluntario, es decir, que el papá vaya directamente a reconocer precisamente o a registrar a su hijo o hija, pues se hace a través del reconocimiento judicial. Y este reconocimiento judicial se da a través de una demanda. Es una demanda precisamente de reconocimiento de paternidad. También se le conoce como de investigación de paternidad. Y pues aquí ya se aplican otros métodos como las pruebas biológicas de ADN, que es lo principal. Y esta pues tiene, bueno, les decía que el reconocimiento judicial pues se da a través de pruebas, que es principalmente la prueba biológica del ADN. De esta manera pues se comprueba precisamente que la persona a la que se está demandando es el progenitor, es el papá, y esto pues es con fines de obtener los derechos de los que hablábamos, ¿no? Que se hace de esta manera. Pero cualquiera de estas dos formas de reconocimiento, los efectos que surten son plenos. El hijo o hija tiene derecho, adquiere el derecho a llevar los apellidos del progenitor, a recibir alimentos, a heredar y a disfrutar de otros derechos familiares que también se contemplan en el Código Civil del Estado, el federal y en la Constitución, en igualdad de condiciones a un hijo matrimonial. O sea, un hijo extramatrimonial o que se les conocía antes como ilegítimos, que a mí se me hace un término pues muy feo, este, tiene los mismos derechos de un hijo nacido dentro del matrimonio, ¿verdad? Y esto pues es un logro que llevó algunos años, pero pues ya se contempla en la normativa vigente. Muy bien. Y bueno, pues, se me pasaba, estaba pensando en qué se me pasaba decirles. Em, el derecho de filiación
es irrenunciable. Es decir, tú como hijo no puedes renunciar a que tu papá te reconozca como hijo. O sea, ¿por qué? Porque pues tienes derechos, ¿verdad? Entonces, tú como hijo no puedes decir, no, no quiero que mi papá, siendo menor de edad, que mi papá me reconozca como su hijo a renunciar a estos derechos de los cuales eres beneficiario, ¿verdad? Entonces, eso también es clave para otras clases, pero de una vez se los quise comentar, es irrenunciable. Y bueno, tenemos también la afiliación adoptiva, que últimamente vemos que se aborda mucho el tema de las adopciones en el estado con capullos, ¿verdad? Con mi tocaya Marianis, ujú, Mariana Rodríguez, que pues en esta administración de gobierno afortunadamente se está dando mayor difusión, se está concientizando un poco más, se está informando un poco más. Yo desconozco de manera directa si se han aumentado el número de adopciones en este año, en el pasado, pero hay algunas fuentes de información que sí establecen que se dio un incremento. Ahorita se los comento también. Y esto no lo estoy comentando desde el tema político, ni mucho menos, sino del impacto social, porque al haber más adopciones, pues se van a presentar más situaciones en empresas, situaciones laborales, en cualquier centro de trabajo, en donde figuren hijos adoptivos. Y como en el ejemplo que ahorita les daba, en el caso práctico, ustedes en cualquier cargo que desempeñen, si tiene que ver con esto, van a tener que dar soluciones, crear políticas, crear normas internas, van a tener que ahí darle un poco de forma contemplando a los diferentes tipos de filiación que existen, siempre respetando los derechos humanos y los principios, principalmente el principio de igualdad, como ya lo comentábamos. Y como les decía, ay, permítanme tantito. El sistema del DIF de Nuevo León reportó en el 2022, fue una de las fuentes de información que encontré un poquito más reciente, un incremento del 18% en los procesos de adopción completados, ¿verdad? Hay otro número en los procesos de adopción que se iniciaron, que no cumplieron con los requisitos y no se terminaron, o en algunos casos, desafortunadamente, sí cumplían con los requisitos, pero no terminaron el proceso por motivos internos de las personas adoptantes. Y esto, el 18%, pues a lo mejor suena un número pequeño, pero realmente no lo es, porque sí fue un incremento que no fue lineal, fue bastante en relación a años anteriores, al sistema de adopción de 2021 para atrás, entonces fue un gran logro para el Estado. Y les digo, yo creo que desde mi opinión personal y jurídica un tanto, el hecho de que Mariana Rodríguez dé difusión en sus redes, si ustedes quieren, personales, de influencer, ¿verdad? Sí está ayudando un poquito y no solo al estado, sino a otros estados que replican esta práctica, porque sí se ha visto, vi en fuentes de información también, pero no tan formales como para ponerlas en clase que sí habido un gran aumento, por lo menos en la solicitud de adopción, en el número de solicitudes de adopción. Hay más gente que quiere adoptar. Igualmente esto se da por fenómenos sociales, ¿verdad? No solamente por el proceso de difusión de información, pero la información que existía antes era que era muy difícil, que pues no todas las personas podían ir a presentar solicitudes, que sí hay ciertos requisitos muy estrictos, obviamente, para la seguridad y la integridad del menor, pero que pues eliminan un poco el tabú que existía, ¿no? Que era casi imposible adoptar. Sí, es un sistema, y lo estuve revisando un poquito, es un sistema accesible, un sistema muy amigable, pero evidentemente siempre en protección de las infancias, ¿verdad? Que es lo principal. Pero bueno, regresando al tema. La afiliación adoptiva surge de un acto jurídico solemne, por eso les decía que la afiliación no solo se genera del nacimiento, sino también de un acto jurídico específico, que es solemne, que les comentaba en la clase del matrimonio, que era solemne, ¿no?
que tiene ciertos requisitos y que si no se celebra de la manera en que se establece por la legislación aplicable, es inválido, es nulo, ¿verdad? Entonces, la adopción, al ser un proceso pues tan importante y que lleva en juego la vida, el desarrollo y la calidad de un menor, pues evidentemente tiene que tener este tipo de requisitos y este tipo de nivel a llegar a la solemnidad. Y bueno, continuando, es un acto jurídico solemne mediante el cual se establece un vínculo de parentesco civil equiparable al de los hijos biológicos. Ahí yo creo que también hace falta un poco de modificación a la redacción, porque yo creo que sí da un poquito lugar a que se entienda que es diferente los hijos adoptivos que los biológicos, pero se entiende la esencia del concepto. Y esta institución de adopción promueve la protección de menores que carecen de familia, integrándolos plenamente a una nueva. Pues se explica solo, ¿verdad? Y bueno, el proceso requiere de una sentencia judicial favorable, certificado de idoneidad y cumplimiento de los requisitos que establece el Código Civil, en este caso de Nuevo León, que vienen establecidos en los artículos 390 a 410, que también los invito a que los revisen, porque ahí habla de manera muy clara lo que deben de tener las personas que presentan la solicitud. Y ya después, pues se revisará la situación en particular de cada uno de ellos y se llevará a cabo el proceso de idoneidad para ver si se les emite el certificado que se requiere o no. Ya de ahí, pues se va al tema de la sentencia judicial en caso de que sea favorable y ahora sí ya, el menor adoptado tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que un hijo biológico nacido en cualquiera de las formas de filiación que vimos anteriormente. Y bueno, una vez que se concluye todo el trámite, que sí es extenso, sí tiene requisitos, pero nuevamente les digo, no es tan difícil como lo creíamos antes. Se confieren ahora sí al adoptado los mismos derechos y las mismas obligaciones que tendría un hijo consanguíneo, que es el término correcto para hablar de un hijo biológico incluidas, pues lo que ya les comentaba, los derechos de sucesión, que es la sucesión legítima. La sucesión legítima es la que establece la ley cuando no hay testamento, que dice que pues le corresponde a los hijos y a la cónyuge o al cónyuge supérstite, o sea, el que sobrevive. Ahí entran también los hijos adoptivos, porque ya veíamos que tienen los mismos derechos que un hijo consanguíneo. La patria potestad, obviamente, y pues los derechos alimentarios que también comentábamos. Esto en la práctica pues significa que un menor va a poder heredar y ser cuidado por sus nuevos padres, sus padres adoptantes con plena validez legal. Y bueno, como información también encontré que desde el 2017 en Nuevo León se permite únicamente la adopción plena. Esta adopción es irrevocable y extingue los lazos jurídicos con la familia biológica. Ya ven que en un inicio les comentaba que hay derechos y obligaciones recíprocas entre padres e hijos. Entonces, aunque suena lógico, pues sí se dieron casos, por eso esta reforma, de padres biológicos de hijos que fueron adoptados por otras familias, que en determinado momento que los padres biológicos pues llegaron a una edad de vejez, vamos a decir, o incluso algunos no de vejez, pero de un poco de incapacidad por enfermedad o por alguna situación en donde ya no podían trabajar, o inclusive otros pues que sí podían, pero querían sacar beneficios, acudían a los hijos que ya habían sido adoptados por otros padres a exigirles sus derechos como padres, es decir, a exigirles una pensión alimenticia. Y hubo lugares en donde a través de un juicio sí se las otorgaron. Esto sucedía sobre todo en aquellos hijos pues que tenían ya una situación económica de buen nivel, pues obviamente los hijos, digo, perdón, los padres biológicos se daban cuenta y pues asistían a solicitar esta pensión alimenticia. Entonces, pues socialmente se consideró un acto bastante injusto porque
pues los padres nunca cumplieron con esta obligación. Ahora sí también la legislación prevalece el hecho de que ellos no cumplieron con su obligación de padres y pues no tenía por qué haber reciprocidad, ¿verdad? También establece ahí la normativa ahora en derecho familiar que los derechos de padres o de hijos se pueden perder por algunas situaciones en los que se incluye el tema del abandono y otras situaciones que no son objetivo de la clase, pero que no está de más conocerlas porque también en algún momento ustedes las van a presentar y van a tener que dar soluciones, ¿verdad? Entonces, es un tema bien interesante, pero por lo menos en Nuevo León ya se extinguen los lazos jurídicos que se hayan generado con los padres biológicos. Es decir, si se da esa situación como la que les estoy platicando, pues ellos no van a tener derecho, los papás biológicos no van a tener derecho de ir a decirles, oye, ve a darme de alta en el seguro, darme pensión alimenticia, me tienes que tener en tu casa o demás. Sí, adelante, Flor. Ok, bueno, y bueno, lo que hay que resaltar aquí, para efectos de la clase, es que esta figura y su comprensión garantiza que el adoptado tenga los mismos derechos que un hijo biológico o un hijo consanguíneo. Los mismitos. ¿Por qué? Volvemos al principio de la igualdad. No podemos establecer diferencias entre los hijos cuya filiación haya surgido en cualquiera de estas formas que les comentaba. Si un hijo nació dentro del matrimonio, uno nació fuera del matrimonio y otro fue adoptado, para la ley todos son iguales, ¿verdad? Y alguien que me quiera ayudar rápidamente a darle lectura a esta tablita. A ver, Michelle, ¿me podrás ayudar? Ay, también te llamas Mariana. Bueno, ¿sí puedes? Sí, Ándale. sí. Bueno, comparación, derechos y obligaciones en cada tipo. Aspecto patria potestad, filiación a matrimonio es ejercida por ambos padres automáticamente. La filiación extramatrimonial al prote- perdón, es que, listo. Progenitor. Al, pro- al progenitor que reconoce o a ambos si hay reconocimiento conjunto. Y filiación adoptiva transferida íntegramente a los adoptantes. En aspecto de derechos sucesorios, filiación matrimonial, heredado legítimo de ambos padres. En filiación extramatrimonial, heredero legítimo del padre madre que reconoce. Y en filiación adoptiva, heredero legítimo de los adoptantes. En el aspecto de alimentos, en filiación matrimonial están obligados ambos progenitores. En filiación extramatrimonial están obligados desde el reconocimiento o sentencia y en filiación adoptiva están obligados plena de los adoptantes. En aspecto de apellidos, filiación matrimonial de ambos progenitores automáticamente. En filiación extramatrimonial del progenitor que reconoce o ambos si hay reconocimiento. Y en filiación adoptiva de los adoptantes o con un nuevo acto de nacimiento. Muy bien. Muchas gracias, Michelle. Bueno, pues Sí, básicamente lo que les puse aquí en la tablita que ven en pantalla es todo lo que comentamos, es a manera de análisis, ¿verdad? Básicamente, si ustedes ven esta tabla, van a ver todo lo que ya se abordó y esto pues es para efecto de algún cuestionario que se les presente o algún examen, ¿verdad? Ahí para que con que chequen esta tablita ya ustedes lo van a saber. También para que lo analicen detalladamente y vean los efectos y los alcances que tiene cada uno de ellos, el impacto, ¿verdad?, que tienen estas figuras.
Y bueno, pues aquí les muestro en pantalla la información gráfica de que el contexto social y productivo en Nuevo León, en lo específico y en el país generalmente, muestra una diversidad familiar que es creciente. Vemos aquí el incremento, déjenme ver, aquí está, el incremento del 18% en adopciones en la última década, como les comentaba. Y esto pues es de acuerdo al sistema de protección de niñas, niños y adolescentes del Estado. Y esta información evidencia la apertura de la sociedad que ha tenido para formas de filiación que atienden a menores en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Que los incluyen en este concepto de filiación. También vemos que las familias monoparentales, aquí, representan el 32% de los hogares en Nuevo León. Esto es en relación a la clase anterior. Y pues en ellas suelen ser encabezadas en su mayoría por la madre, que como veíamos también en la clase anterior, pues presentan retos económicos, sociales y psicológicos que son particulares, que deben ser abordados por la sociedad y las legislaciones correspondientes. Pero viendo estas dos gráficas, esta información, reflejamos que existe la necesidad de que la mayoría, si no es que todos, como les comentaba, los estudiantes y los profesionistas, por supuesto, por lo menos de las ciencias sociales, pues comprendan el fondo, comprendan la necesidad y que sepan, comprendan y sepan el cómo abordar estos temas y dar soluciones sin que nadie salga perjudicado, ¿verdad? Obviamente siempre salvaguardando los derechos humanos. Y bueno, pues ya para terminar, vemos que a pesar de que ya existe un marco normativo y muchos avances legislativos, protección incluso constitucional y de la Suprema Corte que les comentaba, siguen presentándose retos y controversias en materia de filiación en Nuevo León. A pesar de que ya estamos en siglo XXI, que es 2025 y que vemos mucho avance, como les decía, en otras situaciones, como lo es en el matrimonio, pues en el tema de la afiliación hay un poco de rezago, un poco de mucho rezago, ¿verdad? Se ve a lo mejor en comparación al avance que ha habido, que es poco, pero sí afecta de gran manera a las familias a las que no se les engloba en estos tipos de filiación que les contemplaba, porque no son todos los que existen de hecho, en la sociedad, o sea, son los reconocidos por la ley, pero no son todos los que existen. Aquí, por ejemplo, tenemos el reconocimiento de familias homoparentales. Se encuentra todavía en debate, a pesar de los avances federales y de otras entidades federativas, del avance por ejemplo, en nuestro estado vecino Coahuila, tiene muchísimo avance en comparación al avance que muestra Nuevo León. A pesar de que Nuevo León es metrópolis, ¿verdad? Tiene un poco menos de avance en ese sentido. También la afiliación derivada de la reproducción asistida, que hablamos de subrogación o donación de gametos. Aquí, pues, en este tema no hay un marco jurídico específico en el Código Civil del Estado. Existe en el Código Civil Federal, muy ambiguo, muy sencillo, pero existe. Entonces, más o menos lo que se ha estado aplicando en las situaciones de hecho que suceden, que se van, como les decía, a la norma siguiente superior, ¿no? Con la supremacía de ley que les comentaba en un inicio. Pero pues es un tema que se batalla más, que son más trámites, que son cosas que no deberían de ser tan difíciles de tramitar, porque estamos hablando de filiación, de derechos que los menores, que los hijos tienen que tener como en la filiación matrimonial al momento del nacimiento, porque se está hablando de la misma situación, pero pues no existe. Esto se da principalmente porque todavía hay estigmas sociales, aplicación de criterios personales, como lo comentaba, en el tema del matrimonio, en el tema de la familia, que pues no permiten que el avance sea orgánico,
ni que sea lineal, pues mucho menos que sea avanzado. Pero pues por lo menos ahí tenemos las bases, así que esperemos que en los siguientes meses o en los siguientes años, por lo menos, haya un avance pues significativo en estos temas, porque si no, pues estamos vulnerando los derechos de muchos menores y de muchos progenitores también. Y bueno, pues ya, ya terminamos la clase, los temas, no sin antes comentar otra vez el caso práctico. Y esta última diapositiva se las puse aquí nada más igualmente a manera de conclusión para que ustedes la revisen. Pero es básicamente lo que comentábamos, ¿verdad? Y volviendo al ejemplo, se los voy a volver a leer para si ya se les olvidó o si alguien no lo escuchó bien. Y les voy a hacer varias preguntas que ya deberíamos de tener más o menos las herramientas para contestarlas. Pero otra vez les comento, todas las respuestas son válidas. Y el ejemplo es la empresa Las Manzanas SADCB, que fue fundada por el señor Omar Rodríguez. Al fallecer, surge la duda de quiénes son sus herederos legítimos. Acuérdense que les comentaba que la herencia legítima es la que establece la ley. La ley dice que tienen derechos si no se deja un testamento o una disposición testamentaria. Tienen derecho los hijos y la cónyuge o el cónyuge supérstite, que es esposa o esposo sobreviviente, en el mismo porcentaje que los hijos. Bueno, continuando con el ejemplo, surge la duda de quiénes son sus herederos legítimos y por lo tanto, quiénes podrán quedarse con la administración y las acciones de la empresa. Ustedes acuérdense que están en el puesto, en el cargo, en la empresa que tienen que decidir esto. Son, no sé, gerentes, son encargados de recursos humanos, son directores, tienen a su cargo la administración, etcétera. Y bueno, otra vez, el hijo número uno es Carlos, que nació dentro del matrimonio de Omar con la señora Claudia. La señora Claudia es la cónyuge supérstite, la esposa sobreviviente. Hijo número dos, Fernanda, hija que Omar tuvo con otra mujer fuera del matrimonio, pero que reconoció en el registro civil. Hija número tres, Valeria, que es una niña que fue adoptada legalmente por Omar y por Claudia hace 10 años. Entonces, la primera pregunta que tengo es nuevamente la que ya hice. ¿Quién va a tener derecho de quedarse con la administración y las acciones de la empresa? ¿Alguien que me quiera contestar esa primera pregunta? Maestra, ya me puso a pensar, pero es que es una sociedad anónima y los demás socios, ¿cómo? O Bueno, sea, nada más hablamos, vamos a de, del contemplar, señor que falleció solamente. sí, ajá. Ah, bien. Sí, digo, sí, obviamente, muy, muy bien dicho, qué bueno que lo comentaste. Las sociedades anónimas dependen de acuerdo a sus estatutos y sus accionistas, ¿verdad? Pero vamos a simplificar lo que es únicamente relativa a el señor Omar Rodríguez, Ok. ¿sí? Más adelante ya les voy a poner ejemplos más específicos. Entonces, alguien que tenga, bueno, Marta ya había contestado, también Vladimir. Alguien que quiera contestar, o que me diga, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con la respuesta que dio Vladimir, ya viendo lo explicado con la respuesta que dio Marta. No sé si todavía esté ahorita, maestra, que el 50% es para la esposa y el otro 50% es entre los hijos. Ujú, así es. Sí, si la esposa está casada por sociedad conyugal, sí corresponde el 50%, salvo pues las disposiciones específicas que contemple la sociedad, ¿verdad? Porque hay algunas que no permiten desde un inicio, pues que tenga lugar en las acciones la esposa o el esposo por gananciales matrimoniales, pero sí todavía está. Entonces vamos a decir que sí lo permite la empresa y que estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal. El 50% lo tiene la señora Claudia y el otro 50% lo va a tener Fernanda, Valeria, Carlos
¿Quién de ellos tres o ahí cómo aplicaría? ¿Qué se imagina? Legalmente todos son hijos bueno, perdón, dos son hijos biológicos y uno es adoptivo y el igual y el otro que tuvo fuera de matrimonio, él la reconoció, entonces son 4 hijos los que se repartiría el otro 50. Ok, muy bien. Esa es la respuesta aplicable. Muy bien, Edith. Entonces nos quedamos con esa respuesta, pero les digo, obviamente es un ejemplo muy superficial. En la práctica, ustedes van a tener que valorar muchos aspectos más, ¿verdad? Como lo que comentaba Marta, de acuerdo a los estatutos, a la Constitución, al resto de los accionistas, todo eso tienen que contemplarlo para poder tomar una decisión, pero así de manera superficial está correcta la respuesta de Edith, es la respuesta aplicable. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué tipo de filiación corresponde a cada uno de los hijos? Por ejemplo, a ver, Olga, ¿qué filiación le corresponde a Carlos? Bueno, a Michelle, ¿qué filiación le corresponde a Carlos? Si no se acuerdan, como les dije, me dicen y vuelvo a repetir. Filiación Carlos era el matrimonial. hijo, Perdón. Carlos era el hijo nacido en matrimonio, ¿no? Sí, ¿cómo se llama esa Entonces, filiación? matrimonial. Muy bien, sí, está rápido, ¿verdad? Y tú misma, Michelle, Fernanda, ¿qué tipo de filiación es? Es por afiliación de adopción, adoptiva, creo. Ok, ella es Valeria, pero está bien dicho, si es por adopción es adoptiva. Muy bien. Y bueno, Fernanda es filiación extramatrimonial porque nació fuera del matrimonio, es una hija que tuvo con otra mujer, pero la reconoció legalmente. Entonces, no sabemos si la reconoció a través del reconocimiento voluntario o judicial, pero pues está reconocida. Entonces, bueno, esa es una pregunta. Ujú. A ver, si la empresa se reparte en partes iguales, ¿qué porcentaje le correspondería a cada hijo? Pues ya vimos, ¿verdad? Es una pregunta muy repetitiva, pero como comentaba, en el caso de que la señora Claudia estuviera casada por sociedad conyugal, se deja el 50% por aparte y ella nuevamente entra porque eso es por los gananciales matrimoniales, ¿verdad? Su 50%. Y el otro 50% se va a repartir entre Fernanda, entre Carlos, entre Valeria y entre Claudia también, porque tiene también el derecho de heredar haciendo las veces de uno de los hijos. Entonces se va a dividir entre cuatro. Nada más para que no se olviden de eso, de que sí se reparte el 50% de la sociedad conyugal como copropietaria que les comentaba en la figura del matrimonio, pero también hace las veces de un hijo, entonces también se le incluye en la repartición del otro 50%. Nada más para que lo tengan ahí en mente. Y, por ejemplo, ahí va otra pregunta, ya la última. ¿Qué pasaría si en este ejemplo que les comenté, Omar nunca hubiera reconocido a Fernanda en el registro civil? Fernanda es la hija que tuvo en otro matrimonio. ¿Qué hubiera pasado? ¿Entraría o no entraría? Legalmente no, pero si los hermanos están de acuerdo, le pueden dar algo, yo creo. Sí, así es correcta la respuesta. En este caso, pues si no la reconoció nunca, pues legalmente no figura como su hija, ¿verdad? Entonces, no entraría. Así es como dice Edith, si los hermanos ellos ya como sucesores quieren repartirle algo de manera voluntaria, porque pues no sabemos la situación específica, a lo mejor sí se reconocían de hecho como hermanos, pero no, nunca se llegó a una formalización,
pues ahí va a depender de la voluntad de los hermanos, pero no existe la obligación. Pero, por ejemplo, si esta otra mujer con la que tuvo Omar a Fernanda dijera, bueno, ya falleció, ya pues hay que heredar las acciones o cualquier otro bien, mueble o inmueble, quiero ahora sí iniciar con el reconocimiento de la paternidad, porque pues a Fernanda también le toca. ¿Ustedes creen que podría entrar ahora sí Fernanda o podría hacerse un procedimiento para que se reconozca la paternidad ya fallecido Omar? ¿O creen que no? Sí, con una prueba de ADN. ADN, ajá. Bueno, sí se puede reconocer la paternidad o la filiación, pero aquí les va otro aspecto. Como son derechos sucesorios, pues si no se hizo el reconocimiento en su momento, estos derechos no se transmitieron, ¿verdad? Es como una pelotita que se hubiera transmitido al momento de fallecer Omar en virtud de un reconocimiento, pero como no se hizo antes del fallecimiento, pues esa pelotita ya no tiene lugar. Sí va a tener a lo mejor los apellidos, que sería un procedimiento judicial muy complicado que no tiene mucha probabilidad de éxito, pero se puede intentar. No tendría lugar, Fernanda, de todas maneras, en este caso práctico, que como les digo, los derechos sucesorios no se transmitieron a ella en el momento del fallecimiento, se transmitieron los derechos de filiación posteriormente, entonces pues ahí no entraría. Entonces no tendría mucho caso hacerlo, pero también esos ejemplos los vamos a ver posteriormente. Son interesantes, pero sí son muy específicos. Entonces Entonces, todos serían como un acuerdo, maestra. así es. Si nada más si los sucesores, independientemente si son pues hijos y esposa o nada más los hijos, están de acuerdo en que la incluyan, se hace. Si no, no hay manera de que se pueda hacer, aun cuando exista un reconocimiento, un procedimiento judicial de reconocimiento de paternidad, que les digo, en la práctica no se ha dado. Pero se puede intentar, no digo que no esté dentro de la normativa, se puede, pero es complicado al ya estar fallecido, en este caso práctico Omar, pero pudiera hacerse, y esto de acuerdo a la legislación aplicable, acuérdense, siempre es de acuerdo a la legislación aplicable. Entonces, no sé si haya alguna otra duda. Yo, maestra, en un caso, muere la persona y bueno, primero murió una hija. Y a la ¿Ok? hora de querer la repartición, pues se iba a repartir entre los hijos. La abogada les comenta que los hijos de la que ya había muerto no entran dentro de la herencia, que porque como murió primero ella, ya no entra dentro de la herencia. Yo no sabía Sí, esto. sí, es justamente relacionado a lo que les comentaba ahorita. Sí hay situaciones o bienes que se pueden repartir con un reconocimiento de paternidad posterior a la muerte. En lo específico, en las sociedades anónimas no, ni en los casos de la sucesión legítima de bienes, ¿verdad? Como tú dices, se les llama hijos premuertos. Lo primero que se pregunta al iniciar un procedimiento sucesorio, ya sea judicial o extrajudicial, pues es cuántos hijos existen y cuántos hijos, porque puede ser que se inicie un procedimiento 10 años después de que la persona falleció para adjudicar los bienes o para lo que sea. Entonces, por ejemplo, si dicen, no, pues eran 10 hijos los que tenía la persona que falleció, pero 3 fallecieron antes que él y 2 fallecieron después que él. ¿Qué se hace ahí? Pues los premuertos, los que fallecieron antes que él, no tienen derecho de participación ni de repartición, porque lo mismo que les comentaba, es como una pelotita. Esa pelota nunca pasó a ellos porque ellos fallecieron antes de que esos derechos sucesorios existieran. Los derechos sucesorios nacen con la muerte de la persona titular. Entonces esa pelotita nunca se les pasó a ellos. A diferencia de los hijos que a lo mejor al momento de hacer el juicio,
o el procedimiento sucesorio ya habían fallecido, pero a ellos sí se les pasó esa pelotita. A lo mejor en esos 10 años fallecieron, pero ellos sí tuvieron esa pelota y a ellos ya les corresponden esos derechos sucesorios. ¿Qué aplica ahí? Que los hijos o los sucesores y estas personas que ya fallecieron, pero que sí tuvieron la pelota porque fallecieron después del titular, van a comparecer como representantes en este procedimiento sucesorio que se va a hacer, ¿verdad? Entonces sí, es un tema bien interesante, como les digo, pero sí es de conocimiento jurídico. Por eso siempre les comento que aunque ustedes no vayan a ejercer el derecho como tal, también lo practican, ¿verdad? No son profesionistas en derecho, pero ustedes tienen un poquito de muchas carreras, ¿verdad? Entonces es bien importante que conozcan el fundamento y las situaciones, de hecho, en los casos particulares y cómo solucionarlos, porque no es tanto de dar solución, sino de dar, hacer políticas previas para evitar estos conflictos. Por ejemplo, en el caso de las sociedades, cómo van a establecer las constitutivas para que no haya conflictos en un futuro. No sé si alguien más tenga alguna duda. Muy bien. Bueno, yo creo que es un tema, pues es sencillo en la teoría, es complicado en la práctica, entonces me gustaría que ustedes pensaran en algunos ejemplos, tal y como me lo comentaba ahorita Edith, ejemplos que vean en sus trabajos, en su vida diaria, de comadres, de amigos, de vecinos, de cualquier persona, o casos que ustedes vean en internet o que se imaginen. Los podemos ver en la siguiente clase. Ya para la siguiente voy a aplicar lo que les comentaba, que me gusta hacer, la dinámica de, pues como tipo recordar aspectos fundamentales de las clases anteriores, porque todas se relacionan, para ver cómo vamos ahí en comprensión y pues resaltar otros puntos que ya se pueden entender de una mejor manera con el paso de estos otros temas. Entonces, para que se preparen, ojalá que se puedan